La rutina del hogar se había convertido en una sombra que cubría mis días. La vida familiar giraba en torno a las mismas tareas, los mismos rostros, y la indiferencia de mi esposo se sentía como un eco. En Valencia, el bullicio de las fiestas falleras llenaba las calles, pero en casa, el silencio era abrumador. Las risas y los fuegos artificiales parecían pertenecer a otro mundo. A menudo observaba a mi hijastro con un sentimiento de conexión que no podía explicar del todo. Era un joven atrapado entre la adolescencia y la adultez, enfrentando dilemas que yo había dejado atrás hacía tiempo. Una tarde, mientras preparábamos la cena, él rompió el silencio. «No sé si debería seguir con mis estudios», dijo, mirando al suelo con desánimo. Su comentario me sorprendió. Había notado su falta de motivación últimamente, pero nunca pensé que llegaría a cuestionar su futuro. La rutina había oscurecido su brillo, y en ese instante me sentí obligada a ayudarlo. «A veces hay que arriesgarse», respondí con cautela. «Lo importante es encontrar lo que realmente quieres hacer». Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ignorar. Recordé mis propios sueños de juventud, las noches pasadas hablando sobre el futuro con amigos en la playa de la Malvarrosa y cómo esos momentos se desvanecieron con el tiempo. La nostalgia me golpeó con fuerza, deseaba volver a sentir esa chispa. Los días pasaron y me encontraba cada vez más inmersa en sus problemas. Comenzamos a hablar más a menudo, compartiendo inquietudes que parecían conectar nuestras almas de una manera inesperada. Sin embargo, sabía que cada conversación traía consigo un riesgo, la rutina del hogar seguía siendo una barrera entre nosotros. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá después de cenar, él me miró fijamente. «A veces siento que no soy suficiente», confesó sin rodeos. Como si todo lo que hago no importara. Sus palabras resonaron dentro de mí. La verdad es que también me sentía invisible en mi propio hogar. La falta de atención por parte de mi esposo había creado un vacío difícil de llenar. Pero era mi deber ser fuerte por ambos, no podía dejarme llevar por la tristeza ni por los anhelos ocultos. «Todos enfrentamos momentos difíciles», le dije suavemente. «Lo importante es levantarse y seguir adelante». En ese momento supe que estaba cruzando una línea delicada entre ser su apoyo y algo más profundo e inconfesable. Sin embargo, cada vez que lo miraba, sentía una conexión intensa como si compartiéramos secretos que nadie más conocía. Una tarde decidimos dar un paseo por el barrio del Carmen después de clases. Las calles estrechas estaban llenas de arte urbano y murales coloridos, cada esquina parecía contar historias olvidadas. Caminamos juntos entre los turistas y los locales sin rumbo fijo, disfrutando del ambiente vibrante alrededor nuestro. Mientras nos deteníamos frente a una obra impresionante pintada en la pared de un bar pequeño y acogedor, él se volvió hacia mí con una mirada seria. «¿Alguna vez has sentido miedo por lo que realmente deseas?», preguntó con voz temblorosa. La pregunta me dejó sin aliento momentáneamente. Era como si hubiera abierto una puerta hacia mis pensamientos más íntimos. Recordé las decisiones difíciles tomadas años atrás, dejar mis sueños para adaptarme a lo esperado por otros. «El miedo es natural», respondí finalmente. «Pero nunca debemos permitir que nos paralice». Él sonrió levemente, pero su mirada seguía cargada de dudas profundas sobre sí mismo y su futuro. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación. La conexión se tornaba más intensa mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso como siempre, mi esposo estaba enfrascado en su trabajo y apenas notó nuestra llegada. Me senté sola en la cocina después de cenar mientras pensaba en cómo había cambiado mi vida desde aquel primer comentario del hijastro sobre sus estudios. Un giro inesperado llegó cuando decidí revisar viejas fotos guardadas en un álbum polvoriento bajo la mesa del salón. Las imágenes mostraban momentos felices, viajes familiares y celebraciones donde todos sonreían genuinamente antes de caer en esta rutina monótona. En medio de esas imágenes encontré una foto mía joven junto al mar, mis sueños parecían tan cercanos entonces. Una sensación nostálgica me invadió al recordar quién solía ser antes del matrimonio, llena de esperanza e inquietudes por descubrir el mundo sin ataduras ni responsabilidades pesadas sobre mis hombros.
Esa imagen contrastaba fuertemente con la mujer resignada que veía ahora reflejada en el espejo cada mañana, cansada y vacía emocionalmente. Al día siguiente decidí hablar nuevamente con él sobre sus inquietudes académicas. Necesitaba saber si estaba dispuesto a luchar por sus sueños o si sucumbiría ante el miedo como yo lo hice años atrás. Durante nuestra conversación noté cómo sus ojos brillaban cuando mencionaba cosas que realmente le apasionaban. Diseño gráfico o fotografía artística eran solo algunas ideas flotantes en su mente llena de creatividad reprimida por las expectativas familiares. Sin embargo, mientras hablábamos sentí un peso creciente sobre mí. ¿Cómo podía ofrecerle apoyo emocional cuando yo misma estaba atrapada en mis propias limitaciones? ¿Era justo involucrarme tanto? La línea entre ser su confidente y algo más comenzó a desdibujarse lentamente ante mis ojos llenos de dudas e inseguridades acumuladas durante años. Esa noche volví a mirar aquella foto antigua antes de dormir. Anhelaba recuperar esa chispa perdida dentro mío mientras trataba desesperadamente mantenerme firme para ayudarlo sin cruzar límites peligrosos entre nosotros dos. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el salón con un brillo cálido. El aire estaba impregnado del aroma del café recién hecho. Mi esposo ya se había marchado al trabajo, dejando la casa en un silencio que me resultaba abrumador. La rutina habitual se había vuelto monótona, pero en mi interior, una tormenta de emociones comenzaba a gestarse. Decidí preparar el desayuno y, mientras lo hacía, no podía evitar pensar en la conversación que había tenido con mi hijastro la noche anterior. Había compartido sus preocupaciones sobre su futuro y su vida personal. Su vulnerabilidad me había tocado profundamente, sentía que necesitaba estar a su lado. Sin embargo, la sombra de mi esposo se cernía sobre mí como un recordatorio constante de las complicaciones que esta situación traería consigo. Cuando el teléfono sonó, casi salté del susto. Era él. ¿Puedo pasar más tarde?, preguntó con una voz que mostraba un atisbo de inseguridad. La pregunta resonó en mí como un eco, sabía que no podía negarle mi apoyo. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. El día avanzó lentamente mientras esperaba su llegada. Las horas parecían estirarse interminablemente y cada vez que escuchaba un ruido en la puerta, mi corazón se aceleraba. Finalmente, cuando sonó el timbre, mis manos estaban sudorosas y mi mente llena de pensamientos contradictorios. Al abrirle la puerta, noté su expresión seria, había algo más en él esta vez. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo antes de entrar. Nos sentamos en el sofá y comenzó a relatarme sus temores sobre una relación que había estado manteniendo en secreto con alguien más. Me habló de sus dudas y miedos, cada palabra era un reflejo de su angustia interna. Me siento atrapado, confesó mientras miraba hacia abajo, evitando mi mirada. En ese momento comprendí que mis propios problemas palidecían frente a los suyos. Mi deseo de ayudarlo creció dentro de mí como una llama encendida. Es normal sentirse así, le dije suavemente. A veces es difícil saber qué camino tomar. Mis palabras parecían darle algo de consuelo, levantó la mirada y vi cómo sus ojos brillaban con gratitud. Mientras hablábamos sobre sus sentimientos y decisiones futuras, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. La conexión fue instantánea, un chispazo eléctrico recorrió el espacio entre nosotros. La tensión acumulada era palpable y me encontré deseando que ese momento nunca terminara. ¿Qué harías si pudieras elegir sin miedo?, pregunté casi sin pensar. Su respuesta fue directa, quiero ser feliz. En ese instante comprendí lo mucho que anhelábamos ambos ser vistos por alguien más allá de las expectativas sociales. Fue entonces cuando él reveló un secreto que había mantenido oculto. Estaba considerando mudarse a otra ciudad para empezar una nueva vida lejos del peso familiar que lo oprimía. Esa confesión resonó profundamente en mí, yo también había soñado con escapar alguna vez. En medio de esa revelación compartida, nos acercamos más uno al otro hasta que nuestras bocas se encontraron por primera vez en un beso suave pero cargado de significado profundo. El mundo exterior desapareció momentáneamente, solo existíamos nosotros dos y nuestras emociones crudas e incontrolables. La realidad regresó rápidamente cuando nos apartamos ligeramente, ambos sorprendidos por lo sucedido. Nunca pensé que cruzar esa línea sería tan fácil ni tan complicado al mismo tiempo.
Lo siento, murmuré mientras trataba de procesar lo ocurrido entre nosotros dos. Él parecía perdido en sus pensamientos también, no sabía cómo manejar esta nueva dinámica entre nosotros ni las implicaciones que tendría para nuestro futuro. Quizás esto no debería haber pasado, dijo finalmente con voz temblorosa, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros tras el beso inesperado. No sé qué pensar, respondí sinceramente mientras intentaba contener mis propias emociones desbordadas por la confusión y el deseo reprimido desde hacía tanto tiempo. Pasaron unos minutos antes de que pudiera articular algo más coherente. Necesitamos establecer límites. Pero dentro mío sabía perfectamente que esos límites eran cada vez más difusos e inciertos. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, decidimos salir a caminar por las calles del barrio viejo donde solíamos pasear antes juntos sin preocupaciones ni secretos ocultos entre nosotros dos. Las luces parpadeantes reflejaban nuestros estados emocionales, confusión y anhelo mezclados con una sensación creciente de libertad temporal. Mientras caminábamos juntos bajo los arcos antiguos llenos de historia y arte urbano vibrante a nuestro alrededor, sentía como cada paso nos acercaba más a una decisión inevitable sobre nuestra relación secreta e inexplorada. El aire fresco del atardecer me envolvía mientras mirábamos hacia adelante sin saber exactamente cuál sería nuestro destino final o qué decisiones tomaríamos al respecto en los días venideros. Al llegar a la plaza principal donde celebraban las fiestas falleras aquel año con música y risas resonando por todas partes, me detuve para observarlo mejor. Él parecía tan perdido en sus pensamientos como yo misma lo estaba en ese instante crucial entre lo correcto y lo deseado. ¿Y si todo cambia?, pregunté finalmente al romper el silencio tenso nuevamente establecido entre nosotros dos desde nuestro beso inesperado. No puedo seguir así, necesito claridad, respondió con sinceridad desgarradora mientras miraba hacia los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno como si fueran nuestros propios sueños desvaneciéndose lentamente ante nuestros ojos incrédulos ante esta nueva realidad compartida llena de incertidumbre pero también esperanza renovada por primera vez después tanto tiempo atrapados en rutinas vacías e insatisfactorias para ambos lados involucrados aquí presentes ante este dilema emocional complejo donde ambos éramos cómplices involuntarios sin quererlo tal vez. Mientras regresábamos a casa bajo las estrellas titilantes brillando intensamente sobre nuestras cabezas llenas aún por esa chispa compartida efímera entre ambos seres humanos buscando respuestas dentro suyo mismo. La noche se había vuelto pesada tras el beso que compartimos, un momento que parecía suspendido en el tiempo. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor. La presión de mantener las apariencias se hacía más intensa con cada paso que dábamos hacia casa. Sabía que al cruzar la puerta, volveríamos a ser los mismos, una madrastra y su hijastro atrapados en un hogar donde la rutina lo invadía todo. El aire era fresco y lleno de promesas, pero también de temor. ¿Qué significaba lo que había sucedido? Aquel instante fugaz había cambiado algo dentro de mí, despertando una parte olvidada que anhelaba ser vista y valorada. La vida cotidiana parecía tan distante ahora, como si mirara un reflejo distorsionado de lo que realmente quería. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo ya estaba dormido en el sofá, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Me deslicé con cuidado hacia la cocina para preparar algo caliente. El aroma del café recién hecho me reconfortó momentáneamente. Mientras esperaba que el agua hirviera, recordé las palabras del hijastro: necesito claridad. Esa necesidad resonaba en mí como un eco distante. Mientras servía el café, un ruido proveniente del pasillo me hizo sobresaltarme. Era un amigo de mi esposo, alguien con quien no contaba encontrar esa noche. Se asomó a la cocina con una sonrisa despreocupada. No sabía que todavía estabas despierta, dijo él. ¿Todo bien? Asentí con un gesto rápido y forzado. La tensión se palpaba en el aire, su presencia era una amenaza silenciosa a nuestra complicidad recién descubierta. Sí, solo preparando algo para beber, respondí, tratando de sonar natural. Él se acercó al mostrador y tomó una galleta sin preguntar. Mientras conversábamos sobre trivialidades, sentí como mis pensamientos volvían al instante compartido con el hijastro. Cada palabra del amigo resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego.
Agradecí cuando finalmente se despidió y salió por la puerta principal. Al cerrar detrás de él sentí una mezcla de alivio y culpa. La vida seguía como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado irreversiblemente para mí. Esa noche me acosté con los ojos abiertos, mirando al techo mientras los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. La idea de tener una relación secreta me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Pero también sabía que no podía seguir así, debía encontrar una manera de equilibrar esta nueva realidad sin perderme a mí misma ni lastimar a quienes me rodeaban. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones superficiales con mi esposo. Cada vez que coincidía con el hijastro, mi corazón latía más rápido, había una conexión palpable entre nosotros ahora. Sin embargo, la presión por mantener las apariencias aumentaba cada vez más. Un día decidí llevarlo a dar un paseo por el barrio del Carmen después del almuerzo. Las calles estaban llenas de arte urbano y vida. Los murales contaban historias que nos hacían sentir menos solos en nuestra complicidad secreta. Mientras caminábamos entre los colores vibrantes y las risas lejanas de otros visitantes, encontramos un rincón tranquilo donde sentarnos en un banco desgastado por el tiempo. Allí compartimos confidencias sobre nuestros sueños olvidados y esperanzas perdidas entre risas nerviosas y miradas cómplices. De repente, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante robado al mundo exterior. Fue un acto impulsivo pero necesario para ambos. El roce suave encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre, la sensación de ser deseada. Sin embargo, apenas unos segundos después escuchamos pasos acercándose rápidamente. Era un grupo de jóvenes riendo mientras pasaban junto a nosotros sin notar nuestra cercanía prohibida. Nos separarnos rápidamente como si hubieran encendido una luz sobre nosotros. El momento nos dejó aturdidos. Aquel beso no solo nos acercó más sino también nos recordó cuán frágil era nuestra situación. La risa lejana se desvaneció mientras regresábamos lentamente a casa con el peso del secreto aún más presente entre nosotros. Al llegar al hogar familiar aquella noche sentí que algo había cambiado irremediablemente dentro mío. Ya no podía ignorar mis propios deseos ni las necesidades emocionales insatisfechas que habían estado latentes durante tanto tiempo bajo la superficie grisácea del matrimonio cotidiano. Los días siguientes fueron difíciles. Cada encuentro se tornaba más intenso e inquietante mientras intentábamos navegar entre nuestras emociones contradictorias sin caer en la trampa del escándalo o la culpa desmedida por lo oculto que habíamos comenzado a construir juntos. La presión aumentó aún más cuando recibí una llamada inesperada del trabajo. Debían reestructurar algunos proyectos y necesitaban mi opinión sobre ciertos cambios estratégicos importantes para la empresa donde trabajaba desde hacía años. Sentí como mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad de ser vista nuevamente por mis colegas como alguien valiosa e influyente dentro del entorno laboral donde siempre había estado relegada a segundo plano por ser esposa y madrastra primero ante cualquier otra cosa. Sin embargo, esa llamada también trajo consigo nuevas tensiones. Debía asistir a una reunión crucial justo cuando planeábamos vernos nuevamente esa semana para hablar sobre nuestro futuro juntos lejos de las sombras familiares donde habíamos vivido hasta ahora. La idea me atormentó durante días mientras intentaba decidir qué camino tomar. ¿Debería priorizar mis responsabilidades laborales o arriesgarlo todo por ese vínculo tan anhelado? La lucha interna crecía cada vez más intensa hasta convertirse en una tormenta emocional difícilmente manejable sin consecuencias graves para todos los involucrados aquí presentes. Finalmente llegó el día crucial donde debía tomar decisiones definitivas sobre mi futuro profesional y personal. Todo estaba dispuesto para cambiar radicalmente nuestras vidas tal como las conocíamos hasta ahora. La mañana del evento familiar llegó con un aire de tensión. La casa estaba llena de risas y conversaciones, pero en mi interior solo había un silencio abrumador. La rutina del hogar seguía su curso habitual, pero yo me sentía como una espectadora en mi propia vida. Mientras los demás se preparaban para la celebración, yo buscaba una oportunidad para estar a solas con él, aunque fuera por unos minutos. El evento se celebraba en un salón de fiestas en el centro de Valencia, decorado con luces brillantes y mesas elegantemente dispuestas. Las sonrisas eran obligadas, las conversaciones superficiales. La familia se reunió alrededor de la mesa, mientras los niños correteaban por el lugar.
En medio del bullicio, mis pensamientos volaban hacia aquel antiguo diario que había encontrado días atrás. Sus páginas amarillentas hablaban de sueños olvidados y anhelos que nunca se concretaron. Recordar esos momentos me llenó de nostalgia. Aproveché un instante en que todos estaban distraídos para escaparme al balcón. Allí, el aire fresco me golpeó la cara y me ayudó a aclarar mis ideas. Miré hacia abajo y vi a mi hijastro entre la multitud, riendo con sus primos. En ese momento deseé que él estuviera aquí conmigo, lejos de las miradas ajenas. Cuando regresé al salón, él ya estaba cerca, buscando un rincón donde poder hablar sin ser interrumpidos. Me sonrió al verme y su mirada reflejaba complicidad. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con voz baja. Salimos al jardín trasero donde el sonido de la música se desvanecía lentamente. Las luces colgantes creaban un ambiente acogedor y el aroma a flores frescas llenaba el espacio. Necesitaba verte, confesó mientras tomaba mi mano suavemente. Yo también, respondí casi en un susurro, sintiendo cómo las palabras salían sin pensarlo. El tiempo parecía detenerse mientras compartíamos nuestras inquietudes sobre lo que estábamos viviendo. La presión del evento familiar nos envolvía como una manta pesada, pero allí afuera todo parecía más ligero. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y los miedos que nos mantenían atados a esta vida que no elegimos del todo. En ese instante compartido, decidimos sellar nuestra complicidad de alguna manera más profunda. Sabíamos que lo que estábamos haciendo no era correcto según las normas sociales establecidas, pero la conexión entre nosotros era innegable. Pasamos la noche juntos en aquel jardín iluminado por estrellas fugaces, fue un pacto silencioso pero poderoso entre nosotros dos. A medida que avanzaba la celebración, las risas y los brindis resonaban en el aire, sin embargo, para nosotros existía otro mundo paralelo donde solo importábamos nosotros dos. El tiempo voló mientras conversábamos sobre nuestras aspiraciones y miedos ocultos, cada palabra pronunciada fortalecía ese vínculo secreto que habíamos comenzado a construir. Sin embargo, cuando regresamos al salón para unirse a los demás invitados, una sombra oscura se cernía sobre mí. La culpa comenzó a asomarse como una ola imparable que amenazaba con arrastrarlo todo consigo. Miré a mi esposo al otro lado de la sala, su risa era contagiosa pero también distante. Aquel hombre con quien compartí tantos años ahora parecía ser solo una figura borrosa en medio de mi confusión emocional. La noche transcurrió entre bailes y brindis, cada vez que veía a mi hijastro reír o charlar con otros familiares sentía como el corazón se me encogía por dentro. Había algo hermoso en su alegría inocente y pura, sin embargo, esa misma belleza se convertía en un recordatorio constante de lo prohibido que teníamos entre manos. Al final del evento, cuando todos comenzaron a marcharse lentamente hacia sus casas llenos de cansancio y alegría acumulada durante la noche, decidí quedarme unos minutos más para reflexionar sobre lo sucedido. Mi mente estaba agitada, cada pensamiento parecía chocar contra otro como olas rompiendo contra las rocas. Él apareció nuevamente junto a mí en el jardín vacío, sus ojos brillaban bajo la luz tenue del farol cercano. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba al suelo intentando encontrar respuestas entre las baldosas frías del patio. Tal vez deberíamos hablar más abiertamente sobre esto, sugirió él mientras daba un paso más cerca de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa propuesta tan directa, sabía que era necesario abordar nuestra situación antes de que alguien pudiera sospechar algo raro entre nosotros dos. Pero también sabía que abrir esa puerta podría traer consecuencias impredecibles e incontrolables para ambos. Mientras nos quedábamos allí parados bajo el cielo estrellado lleno de posibilidades aún no exploradas ni entendidas completamente por ninguno de los dos, sentí como la presión aumentaba dentro de mí. ¿Era posible seguir adelante así? ¿Podría realmente arriesgarlo todo por este nuevo sentimiento? El eco lejano de risas festivas resonaba desde dentro del salón mientras pensaba en las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto, decisiones capaces de cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente llegó con un aire denso, cargado de incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, la culpa me envolvía como una manta pesada. Cada gesto era un recordatorio de lo que había sucedido la noche anterior. La risa del esposo resonaba en la sala,
ajena a las sombras que se habían instalado entre nosotros. La rutina diaria parecía burlarse de mis pensamientos, y la normalidad se sentía como una farsa. Al mirar por la ventana, vi al vecino paseando a su perro. Su mirada se detuvo en mí por un instante más largo de lo habitual. Algo en su expresión me hizo sentir expuesta, como si pudiera adivinar mis secretos ocultos. Giré rápidamente hacia la cocina, intentando ahogar esa sensación inquietante en el aroma del café recién hecho. El hijastro llegó poco después, con una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. Sin embargo, esa alegría no logró calmar mi tormento interno. Al compartir el desayuno, nuestras miradas se cruzaban con una complicidad que nadie más podía entender. Pero también había un peso en el aire, cada palabra parecía estar impregnada de lo no dicho. ¿Cómo te sientes hoy?, pregunté intentando mantener la conversación ligera. Un poco abrumado, respondió él. Hay oportunidades laborales que están surgiendo y no sé si estoy listo para eso. Su voz temblaba ligeramente al hablar de sus aspiraciones. Quería alentarlo, pero también temía que esos cambios pudieran alejarnos aún más. La idea de perderlo me llenaba de ansiedad. Es normal sentirse así, dije. Todos enfrentamos momentos decisivos en nuestras vidas. La conversación fluyó con cierta naturalidad, pero en mi interior había una tormenta en desarrollo. El deseo de apoyarlo chocaba con el miedo a ser descubierta y a traicionar a mi esposo. A medida que avanzaba el día, las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. Más tarde decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, las murallas antiguas parecían escuchar mis inquietudes mientras pasaba junto a ellas. Sin embargo, cada esquina traía consigo un nuevo recordatorio de mi situación, risas ajenas y miradas despreocupadas contrastaban con mi carga emocional. Al volver a casa, encontré al vecino esperándome frente a la puerta. Hola, dijo con tono amistoso. No te he visto mucho últimamente, ¿todo bien? Su pregunta era inofensiva, pero sentí como un escalofrío recorría mi espalda. La forma en que me observaba parecía más intensa de lo habitual, tal vez había notado algo extraño en mi comportamiento reciente. Sí, todo bien, respondí rápidamente. Solo ocupada con algunas cosas en casa. Me sonrió y asintió, pero no pude evitar pensar que su mirada estaba llena de sospechas ocultas. Entré rápidamente y cerré la puerta tras de mí, tratando de sacudirme esa sensación incómoda. Esa noche tuvo lugar una cena familiar más tensa de lo habitual, las palabras fluyeron casi mecánicamente entre nosotros mientras intentábamos mantener las apariencias ante el esposo y los demás miembros de la familia que estaban presentes. Pero cada vez que me encontraba mirando al hijastro, recordando nuestra conexión secreta y lo que habíamos compartido juntos, sentía cómo crecía esa culpa dentro de mí. Después de cenar, él se acercó a mí mientras todos estaban distraídos conversando sobre trivialidades familiares. ¿Podemos hablar?, me preguntó bajo en voz. Asentí discretamente y lo seguí hacia el pequeño jardín trasero donde la luz tenue apenas iluminaba nuestros rostros tensos por la incertidumbre. Esto no es fácil para mí, comenzó él. Estoy emocionado por las oportunidades laborales, pero también me siento perdido porque no sé qué hacer sin ti aquí para apoyarme. Su sinceridad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería ser su apoyo incondicional, pero temía que eso significara arriesgarlo todo nuevamente. Tienes talento y debes seguir adelante, respondí suavemente. No puedo ser quien te detenga ni quien te limite por mis propios miedos. Él bajó la mirada y suspiró profundamente antes de murmurar. A veces siento que necesito más allá del apoyo emocional. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco inquietante, sabía exactamente lo que quería decir sin necesidad de elaborarlo más allá del contexto actual entre nosotros dos. El tiempo pasó lentamente mientras nos quedábamos allí parados bajo las estrellas brillantes. Sentía como los momentos compartidos se deslizaban entre nuestros dedos como granos de arena mientras debatíamos silenciosamente sobre nuestro futuro incierto juntos o separados. La presión aumentaba nuevamente dentro de mí. ¿Era posible seguir adelante así? ¿Podría realmente arriesgarlo todo por este nuevo sentimiento?
Mientras regresábamos al interior tras ese intercambio silencioso lleno de significado oculto entre nosotros dos, escuchamos risas provenientes del salón donde todos parecían disfrutar sin preocupaciones ajenas ni secretos compartidos entre nosotros dos. Finalmente llegó el momento crítico. Un mensaje inesperado interrumpió mis pensamientos durante los días siguientes cuando recibí noticias sobre nuevas oportunidades laborales para el fuera del país. Propuestas tentadoras que podrían cambiar su vida radicalmente. No solo eso, también podría significar perderlo para siempre si decidiera aceptar alguna oferta lejana. La idea retumbó dentro mío como un eco aterrador mientras intentaba hacer frente a esta nueva realidad inminente. Sabía que debía actuar rápido antes de perderlo todo o dejarme llevar por impulsos momentáneos e irreflexivos. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre el deseo desesperado por proteger nuestra conexión secreta y la creciente presión social familiar sobre nosotros dos. Todo esto culminaría inevitablemente en decisiones difíciles e inesperadas. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Las miradas de los vecinos se volvían más inquisitivas y las conversaciones familiares se llenaban de silencios incómodos. En el fondo, el viaje familiar inesperado que se había planeado para el próximo fin de semana parecía un intento de distraerme de la realidad. Pero en lugar de eso, solo intensificaba la sensación de estar atrapada entre dos mundos. El día del viaje llegó y con él una mezcla de nerviosismo y anticipación. La carretera hacia la playa se extendía ante nosotros, pero mi mente estaba lejos. En el coche las risas y las charlas sobre lo que haríamos en la playa resonaban como ecos lejanos. Miré por la ventana, observando cómo los árboles y edificios se deslizaban rápidamente a nuestro alrededor. La brisa marina prometía un respiro, pero también un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Al llegar a la playa de la Malvarrosa, el bullicio me envolvió. Familias enteras disfrutaban del sol y del mar, ajenas a los dilemas que me atormentaban. Mientras mis seres queridos se instalaban en una sombrilla cercana, busqué un momento a solas. Necesitaba pensar. Me alejé un poco del grupo y caminé hacia la orilla. Las olas rompían suavemente contra mis pies descalzos mientras el sonido del mar me ofrecía una breve calma. En ese instante recordé las promesas que había hecho, cuidar de mi hijastro, ser su apoyo incondicional en este laberinto emocional en el que nos habíamos adentrado juntos. El calor del sol contrastaba con la frialdad que sentía en mi pecho al pensar en lo que había construido hasta ahora. La culpa me ahogaba cada vez más. ¿Era justo lo que estábamos haciendo? ¿Podría encontrar una salida sin perderlo todo? De repente sentí una presencia a mi lado. Era él, había venido a buscarme. Su mirada reflejaba preocupación y complicidad al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Asentí sin poder articular palabras. Él entendía mi lucha interna mejor que nadie. Nos quedamos en silencio unos momentos, observando cómo las olas avanzaban y retrocedían. ¿Qué haremos después de esto?, preguntó finalmente. Su pregunta era un eco de mis propios pensamientos. El viaje familiar no era solo una escapatoria, era una prueba para nuestra relación secreta. Teníamos que enfrentar lo inevitable, podríamos seguir así. La tarde avanzó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia nuestro grupo familiar. La tensión era palpable incluso cuando intentábamos disfrutar del momento presente. Cada bocado de paella sabía a culpa, cada risa resonaba como un recordatorio de nuestra situación clandestina. Al caer la noche decidimos dar un paseo por la playa iluminada por farolas tenues. La brisa marina era refrescante y al mismo tiempo cargada de emociones no expresadas. Caminamos cerca del agua, dejando nuestras huellas en la arena húmeda mientras compartíamos secretos bajo el manto estrellado. Fue entonces cuando surgió el tema del trabajo nuevamente. Había una oferta tentadora para él en otra ciudad. Podría ser un nuevo comienzo lejos de las tensiones familiares y los susurros intrigantes del vecindario. ¿Y si te vas?, pregunté con cautela. Podría ser bueno para ti. Él se detuvo y me miró fijamente. No quiero irme sin ti, respondió con firmeza. Esto es lo más real que he tenido en mucho tiempo. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Eran tanto un alivio como una carga pesada sobre mis hombros.
La idea de perderlo me aterraba más que cualquier otra cosa. La noche continuó su curso mientras caminábamos juntos por la orilla, sumidos en nuestros pensamientos compartidos sobre futuros inciertos y sueños olvidados por culpa del deber familiar. Sin embargo, el regreso al hogar no traería respuestas fáciles ni soluciones mágicas, solo aumentaría nuestra confusión interna mientras lidiábamos con nuestras respectivas realidades cotidianas. El regreso fue silencioso, todos parecían cansados después del día lleno de actividades bajo el sol abrasador. A medida que nos acercábamos a casa, sentí como los muros familiares volvían a cerrarse a nuestro alrededor como si fueran cadenas invisibles atándonos a expectativas ajenas. Apenas cruzamos la puerta principal cuando el teléfono sonó insistentemente en el salón. Era un aviso claro sobre cómo nuestras vidas estaban llenas de interrupciones inesperadas e intrusiones indeseadas. Mi esposo respondió antes incluso de poder reaccionar yo misma. Su voz resonaba fuerte mientras hablaba con alguien al otro lado de la línea sobre compromisos laborales inminentes para esa semana siguiente. La conversación giró rápidamente hacia planes sociales obligatorios, cenas familiares programadas e invitados inesperados para ese fin de semana. Todo ello significaría menos tiempo juntos para mí y mi hijastro, menos oportunidades para hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos o tomar decisiones cruciales sobre nuestro futuro compartido. Cuando finalmente colgó el teléfono, pude ver su expresión tensa al darse cuenta del peso adicional que caía sobre nosotros dos. Nuevas tensiones familiares sumadas a las ya existentes por nuestra relación secreta estaban creando un cóctel explosivo difícil de manejar sin consecuencias graves. Consciente del caos emocional creciente dentro mío pero aún sin poder verbalizarlo adecuadamente ante él ni ante nadie más. Solo podía preguntarme si realmente podríamos soportar esto juntos, o si estábamos condenados a vivir atrapados entre sombras y secretos por siempre. Las luces de la ciudad se encendían lentamente mientras me dirigía hacia el barrio del Carmen. Aquella tarde el aire fresco traía consigo una mezcla de aromas, paella recién hecha, flores y algo de pólvora que aún flotaba en el ambiente tras las celebraciones. A pesar de la belleza que me rodeaba, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La tensión entre nosotros había alcanzado un punto crítico y cada paso que daba me recordaba lo frágil que era nuestra situación. El encuentro con mi esposo había sido tenso. Sus palabras, cargadas de desconfianza, resonaban en mi cabeza. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su sospecha. Intenté mantener la calma mientras respondía, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La confrontación había dejado una herida abierta entre nosotros, una grieta que parecía imposible de cerrar. Al llegar a una pequeña plaza adornada con luces parpadeantes y mesas llenas de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo, decidí sentarme en un banco apartado. Observé a los grupos de amigos, a las parejas compartiendo risas y secretos. En medio de todo eso, sentí un vacío profundo. Anhelaba ser vista y valorada como lo eran ellos. Unos minutos después, vi a una amiga acercarse con una sonrisa amplia. Su presencia era un rayo de luz en mi día sombrío. Nos saludamos con un abrazo cálido y comenzamos a charlar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más seria. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó con mirada inquisitiva. Estoy lidiando con muchas cosas, respondí evasivamente. No quería cargarla con mis problemas ni revelar los secretos que me atormentaban. Sabes que siempre puedes contar conmigo, insistió ella, su voz suave pero firme. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. Recordé mis sueños olvidados, aquellos momentos en los que deseaba ser más que solo una madre o esposa. La vida había girado en torno a las necesidades ajenas, y había perdido parte de mí misma en el proceso. Mientras hablábamos, el recuerdo del hijastro vino a mi mente, su risa resonando como música familiar. Lo había visto crecer, pero ahora lo veía atrapado entre sus propias luchas emocionales y la presión familiar que ambos compartíamos. Necesitábamos encontrar una salida o correríamos el riesgo de perderlo todo. La amiga notó mi distracción y cambió de tema rápidamente para hablar sobre su trabajo nuevo. Sin embargo, yo seguía atrapada en mis pensamientos oscuros sobre la relación secreta que mantenía con él. Cada instante juntos era como un regalo precioso y peligroso al mismo tiempo, cada mirada cómplice nos acercaba más al abismo.
Al despedirme de ella y regresar a casa, sentí el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. La casa estaba silenciosa cuando entré, mi esposo estaba fuera por trabajo esa noche. Aproveché ese momento para reflexionar sobre lo ocurrido hasta ahora, cómo habíamos llegado hasta aquí, y qué decisiones debíamos tomar para salir adelante sin destruirnos mutuamente. La incertidumbre crecía dentro mío como una sombra amenazadora mientras pensaba en nuestro futuro compartido. Esa conexión secreta no podía continuar así sin consecuencias graves para todos nosotros. Decidí buscar al hijastro esa noche para hablarlo todo abiertamente. Necesitábamos establecer límites claros o arriesgarnos a perder nuestra relación completamente por culpa del miedo y la culpa acumulada entre nosotros dos. Al llegar a su habitación, toqué suavemente la puerta antes de entrar sin esperar respuesta alguna. Él se encontraba sentado frente al escritorio con papeles esparcidos alrededor y expresión concentrada. Al verme entrar se sorprendió pero sonrió levemente. «Hola», dijo mientras apartaba algunos documentos desordenados. «Hola», respondí mientras cerraba la puerta tras mí para asegurarme de que nadie pudiera escucharnos. «¿Qué sucede?», preguntó él al notar mi seriedad. «Necesitamos hablar», comencé sintiendo como el peso de mis palabras caía entre nosotros como una losa pesada. Él asintió lentamente mientras tomaba asiento frente a mí, su mirada reflejaba curiosidad pero también preocupación por lo que pudiera decirle. «No podemos seguir así», continué con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. «Esto lo que estamos haciendo no es sostenible». Su expresión cambió ligeramente, entendía la gravedad del asunto aunque no quisiera aceptarlo del todo. «Lo sé», admitió finalmente tras unos momentos de silencio incómodo. «Pero no sé qué hacer». Ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual nos encontrábamos, cada decisión podría llevarnos hacia destinos muy diferentes, uno lleno de esperanza o otro cargado de dolor e incertidumbre. Era evidente que nuestras vidas estaban entrelazadas por algo más profundo que solo los secretos compartidos, había amor genuino allí también, aunque lleno de complicaciones imposibles hasta ahora ignoradas por ambos lados. En ese instante crucial donde nuestras almas parecían estar expuestas ante el otro, decidimos dar un paso hacia adelante, buscar respuestas juntos aunque eso significara enfrentar nuestros miedos más profundos e incómodos acerca del futuro inmediato. Sin embargo, antes incluso de poder articular cualquier plan concreto o solución viable, escuchamos el sonido familiar del timbre resonando desde abajo, alguien estaba llamando insistentemente a nuestra puerta principal. Ambos nos miramos aterrorizados ante la posibilidad inminente de ser descubiertos justo cuando empezábamos a vislumbrar un camino hacia adelante. El timbre resonó nuevamente interrumpiendo el silencio que nos envolvía. Ambos nos quedamos inmóviles, el corazón latiendo con fuerza. La posibilidad de ser descubiertos era aterradora. Miré al hijastro, su expresión reflejaba la misma inquietud que sentía. «¿Quién puede ser?», susurré, tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió con la voz apenas audible. El sonido del timbre seguía insistente. Era como un eco de nuestras decisiones, un recordatorio de que el mundo exterior podía irrumpir en nuestra burbuja. Decidí acercarme a la ventana y asomarme. Desde allí, pude ver a un vecino que parecía tener una conversación animada por teléfono. Su presencia era una distracción momentánea, pero también una amenaza latente. «Quizás deberíamos salir por la puerta trasera», sugería el hijastro, consciente de que no podíamos permitirnos ser vistos juntos en ese momento. Él asintió, pero había algo en su mirada que me preocupaba. Una chispa de desafío brillaba en sus ojos. «O podemos enfrentar esto», dijo finalmente. «No podemos seguir escondiéndonos». Su propuesta me dejó paralizada. La idea de salir y enfrentar al mundo parecía más aterradora que permanecer escondidos. Pero había una parte de mí que anhelaba esa libertad, ese reconocimiento que tanto había buscado durante años. «¿Y qué diríamos?», pregunté sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. «La verdad», respondió con firmeza. «No podemos vivir así para siempre». Su valentía me inspiró y asustó al mismo tiempo. El dilema se hacía más profundo, cada opción traía consigo consecuencias inimaginables.
Mientras contemplábamos nuestras posibilidades, el timbre dejó de sonar y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Pero no duró mucho, pronto escuchamos pasos en el pasillo y la puerta principal se abrió con un chirrido familiar. La figura del esposo apareció en el umbral, su expresión mostraba sorpresa al encontrarnos juntos en aquella sala oscura y silenciosa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con desconfianza, escaneando el ambiente como si buscara respuestas ocultas. El aire se tornó denso y pesado ante su mirada inquisitiva. En ese instante sentí como las palabras se atascaban en mi garganta mientras trataba de encontrar una salida a esta situación inesperada. El hijastro tomó una respiración profunda antes de responder. Estábamos hablando sobre la oferta de trabajo que me hicieron. El esposo frunció el ceño, dudando entre creerlo o no. La tensión era palpable, su mirada se movía entre nosotros como si intentara conectar los puntos de un rompecabezas complicado. «No sabía que tenías una oferta», dijo finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta flotó en el aire como un desafío implícito hacia ambos. La incomodidad creció mientras cada uno buscaba las palabras adecuadas para navegar esta conversación peligrosa. Antes de poder responderle, el hijastro continuó. «Quería pensarlo bien antes de comentártelo. Necesito tomar decisiones importantes para mi futuro». La respuesta fue un intento por desviar la atención hacia él, pero sabía que no podía funcionar indefinidamente. El esposo miró hacia mí con desconfianza renovada. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto?». Era mi turno de hablar y cada palabra debía ser medida cuidadosamente para no avivar las llamas del conflicto. Sin embargo, antes de poder articular cualquier cosa coherente, sentí como mi mente corría hacia todas las posibilidades futuras, la vida cotidiana sin secretos ni mentiras o una vida llena de tensión y miedo a ser descubiertos. En medio del silencio tenso que siguió a su pregunta, decidí arriesgarme. «Es cierto. Estábamos hablando sobre eso porque quiero apoyarlo en sus decisiones», dije con firmeza. «Es importante para mí saber qué camino elegirá». Mi respuesta pareció calmar momentáneamente las aguas turbulentas, sin embargo, sabía que esto solo era un parche temporal ante una tormenta inminente. El esposo asintió lentamente pero seguía observándonos con desconfianza, algo dentro de él sospechaba más allá de lo evidente. En ese momento comprendí que nuestra burbuja estaba a punto de estallar, y todo lo construido podría desmoronarse como castillos de arena ante la marea alta. Con esfuerzo traté de cambiar el tema. «Quizás podríamos celebrar tu oferta juntos este fin de semana», propuse intentando suavizar la atmósfera tensa mientras pensaba en cómo manejar lo inevitable. Pero el hijastro interrumpió antes de poder continuar. «No creo que eso sea suficiente. Necesitamos hablar seriamente sobre nuestra situación actual», dijo mirando directamente a su padre con determinación. Las palabras resonaron como un trueno en mis oídos, cada sílaba estaba cargada del peso emocional acumulado durante semanas y meses enteros llenos de secretos compartidos y miradas furtivas bajo las sombras del hogar familiar. El esposo frunció el ceño nuevamente. «¿Qué quieres decir?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras todos conteníamos la respiración ante lo desconocido que se avecinaba. Quería detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, deseaba proteger nuestro vínculo secreto aunque eso significara sacrificarlo todo por mantener las apariencias intactas dentro del hogar familiar. Pero ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado líneas invisibles e inquebrantables entre nosotros tres, y ahora nos enfrentábamos a las consecuencias inevitables del deseo humano por ser visto y escuchado verdaderamente por aquellos a quienes amamos o decimos amar. Fue entonces cuando sonó nuevamente el timbre desde afuera, esta vez más fuerte e insistente aún. Era como si llamara a nuestra puerta para recordarnos lo frágil que resultaba nuestra realidad construida sobre secretos compartidos. Mientras nos mirábamos unos a otros buscando respuestas y soluciones rápidas ante lo inminente, comprendí que todo estaba cambiando para siempre sin posibilidad alguna de retorno.